Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brasco e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 5 de enero de 2022, damos comienzo al programa 298 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 298, primero del año 2022, que corresponde al miércoles 5 de enero. Como es habitual, organizamos el programa en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le sigue la columna de Política Nacional de Carlos Orubica. Y finalmente, cerrando el bloque, la de Economía Argentina de Jorge Mancinelli. Tenemos un pequeño intervalo dedicado a la difusión de otros medios de comunicación nuestros. Y arranca el segundo bloque con la columnista invitada Raquel Márquez y su columna de adultos mayores. Le sigue Nora Ríos y su columna de pueblos originarios, que hoy se va a referir a derechos y agenda pendiente. Y cerramos el bloque y el programa con un poco de humor y un poco de caracterización de los personajes teatrales, que es Guillermo Aquino y su sketch No mires para arriba. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 7 de enero de 1919, en el marco de un conflicto entre la patronal de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena e Hijos
y la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, se desata la ola de violencia, asesinatos y represión que será conocida como Semana Trágica. 8 de enero de 1820, en la posta de Arequito, se sublevan las tropas del Ejército del Norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra la autoridad del Directorio, que le había ordenado bajar a Buenos Aires para intervenir en la lucha civil contra Santa Fe y Entre Ríos. La sublevación triunfante y la batalla de Cepeda del 1 de febrero de ese año fueron decisivas para el fin de la institución del Directorio, la supresión de la Constitución Unitaria de 1819 y el inicio del período denominado de las autonomías provinciales, que con el tiempo dará sustento a la forma federal de nuestra organización nacional. 8 de enero de 1945 se crean los Tribunales del Trabajo, que tienen jurisdicción en los conflictos obrero-patronales para solucionar problemas generados en este ámbito. 9 de enero de 1846 se produce en el marco de la Guerra del Paraná la primera de las 3 batallas que se sucedieron en el paso del Tonelero, entre las cercanías de lo que hoy es San Nicolás y Ramallo. Al mando del general Lucio Norberto Mansilla, las tropas argentinas cañonearon al convoy anglo-francés de tal forma que los dejaron diezmados. 10 de enero de 1919 se crea la Unión Tranviarios, el primer sindicato nacional de la actividad. Por tal razón, en recordación de esta fecha se celebra el Día del Trabajador del Transporte de Pasajeros. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación son las 17:30 del lunes 3 de enero de 2022. Se abrió la caja de Pandora. La vieja costumbre macrista de no hacerse cargo de nada y echarle la culpa de todo a otros, en general perejiles que aceptaron ser instrumento de las peores políticas de Mauricio Macri y sus secuaces de Cambiemos, terminó agotándose por saturación. Algunos de los perejiles decidieron devolver favores e hicieron aparecer en los registros de la Agencia Federal de Inteligencia un video del año 2017, curiosamente olvidado en algún disco duro de las computadoras del organismo. Este video es una demostración cabal e irrefutable del funcionamiento del aparato político, mediático y judicial, con participación empresaria, que se dedicó durante 4 años a espiar, perseguir, extorsionar y armar causas judiciales a dirigentes sindicales y políticos, aunque jueces y medios de prensa que molestaban a la mafia que gobernó nuestro país entre 2016 y 2019. El video muestra un escenario real, la sede central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con protagonistas reales de niveles de decisión de los gobiernos nacional y provincial de entonces, hablando de cuestiones reales, con un nivel de perversión que pone los pelos de punta. Una vez más, la realidad supera a la ficción. Un ministro de Trabajo nombrado por María Eugenia Vidal, expresando sus ganas de armar una Gestapo criolla para eliminar dirigentes sindicales y también a sus organizaciones. 3 altos mandos de la AFI dependiente de Macri, que puso al frente del organismo a su amigo más pícaro, según sus propias palabras, explicando a los empresarios presentes
cómo actuar para generar conflictos gremiales y de esa manera orquestar denuncias judiciales que permitieran meter presos a dirigentes sindicales. Los mismos protagonistas asegurando a los empresarios que no estarían allí hablando con ellos si no tuvieran asegurado el andamiaje judicial con jueces y fiscales propios para cumplir los propósitos. Lo más impresionante es que lo que se escucha en el audio de ese video se tradujo luego en hechos reales y comprobados. Uno de los sindicalistas nombrados en la reunión del Banco Provincia, el secretario general de la UOCRA seccional La Plata, Juan Pablo El Pata Medina, fue denunciado y encarcelado un mes después. Nada casualmente, en la sede del BAPRO había estado presente el intendente PRO de La Plata, Julio Garro. Uno de los 3 altos cargos de la AFI participantes del cónclave, Juan Sebastián el Enano de Estéfano, hoy refugiado por Rodríguez Larreta en el directorio de Subterráneos de Buenos Aires, estrechamente ligado a Daniel El Tano Angelici, un protagonista de la mesa judicial macrista, fue uno de los 2 visitantes del juez de Avellaneda, Luis Carsoglio, a quien quisieron obligar a firmar la orden de detención de Hugo y Pablo Moyano. Primero ofreciéndole sobornos y ante la negativa del magistrado amenazando a su familia. Actualmente el juez Carsoglio sigue suspendido a la espera de un jury de enjuiciamiento por una causa armada por el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, mencionado en la reunión por el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas. Contegrán, jefe de los fiscales Escalera y Garganta, que armaron la causa contra los Moyano. Contegrán, nombrado en su momento por María Eugenia Vidal, a quien el Frente de Todos quisiera remover de su cargo, pero no dispone de las mayorías necesarias en la legislatura provincial, fue fotografiado hace pocos días compartiendo una comida a solas con Mauricio Macri en el restaurante Kansas de Vicente López. Contegrán, que no renuncia, a diferencia de lo que ocurrió en su momento con la procuradora Gil Carbó. Claro, nosotros no acostumbramos a apretar y amenazar a familiares y a los involucrados para que renuncien. Cabe acotar que otro de los altos cargos de la AFI que aparece en el video es Darío Biorsi, cuñado de la número 2 de la AFI, o señora 8 en la jerga de los servicios, Silvia la Turca Magdalani. El tercer directivo de la ex CIDE que participó de la reunión fue Diego Dalmau Pereira, armador y jefe del grupo de espías conocido como Super Mario Bros. La primera conclusión que se puede extraer de este video es que dio por tierra con la fábula del cuentapropismo en los servicios de inteligencia, hipótesis insostenible de los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, nombrados a dedo por Macri para dictar la falta de mérito, entre otros, de Arribas y de Estéfano. Para nada casualmente, de las investigaciones preliminares surgen los registros de Casa Rosada que, pocos días antes de la reunión filmada y grabada, coincidieron en el ingreso a la privada de Mauricio Macri, nada menos que Gustavo Arribas y Marcelo Villegas. Asombrosa coincidencia de día y horario, o no tan asombrosa si se considera que se lo escucha a Villegas en el audio del video decir que todo lo que allí se estaba planeando contaba con el aval de las autoridades nacionales y de la provincia, o sea, de Macri y Vidal. La segunda conclusión es que se confirma que Macri, a través de la AFI conducida por Arribas, su amigo más pícaro, espiaba a todos, propios y ajenos, con la finalidad de poder carpetear a cualquiera en el momento oportuno.
De otra manera no se explica la existencia de ese video tan revelador de la trama de espionaje, persecución y extorsión. Circula por estos días un chiste que sugiere a quien haya perdido un video de la fiesta familiar pedírselo a Macri, que seguro lo debe tener. La tercera conclusión es que el espionaje se hizo de una forma tan extendida e improvisada que terminaron manejando información comprometedora personajes sin demasiada experiencia ni escrúpulos a la hora de utilizarla subsidiariamente para fines propios, a imagen y semejanza del amo. La cuarta conclusión es que algunos perejiles no están dispuestos a cargar con todas las culpas mientras sus mandantes se les ríen en la cara a ellos y a nosotros. Tampoco por casualidad apareció ahora un audio de un subcomisario, Hernán Casasa, que reveló Página 12 y hoy será presentado ante el juez Ernesto Kreplak, que lleva la causa iniciada a partir del video presentado por la interventora de la AFI, Cristina Camaño. Ahora habrá que ver cómo procesan internamente los macristas esta bomba cuyas esquirlas alcanzan a todos y todas. Vidal, con Cristian Ritondo y Contegrán, armó su propia mesa judicial, copiando la de su jefe nacional. Macri la espiaba a Vidal y a otros y otras de su propio espacio político. Rodríguez Larreta, espiado por Macri, quiere hacerse el desentendido, pero lo tiene a De Stefano como director de Subterráneos de Buenos Aires. Elisa Carrió, según se desprende del audio del subcomisario Casasa, que participó en su momento de los allanamientos a Daniel Scioli y a Alberto Pérez, quien fue su jefe de gabinete en el gobierno provincial, que era la destinataria de toda la información con la que se armaban los carpetazos para que ella, Carrió, o alguno de sus secuaces, esto es textual del subcomisario, presentara una denuncia en la justicia. Casasa habla de una mesa judicial integrada por Vidal, Ritondo, Federico Salvay y Contegrán. Una vez abierta, la caja de Pandora libera todos los demonios y ya nadie los puede controlar. Un fuerte abrazo para todas y todos y buen comienzo del año. El acuerdo mundial que sostuvo al Fondo Monetario Internacional duró desde 1945 a 1971, es decir, duró 26 años. En 1971, Estados Unidos declaró la inconvertibilidad del dólar, base del acuerdo monetario y financiero que se proponía, bajo la dirección del mismo Estados Unidos, organizar al capitalismo mundial. ¿Cuáles fueron las causas de ese fracaso que produjo, entre tantos otros efectos, el fracaso del propio Fondo Monetario Internacional? Una causa fue la devaluación constante del dólar a lo largo de los 76 años de vida del fondo. Un largo periodo de inflación, es decir, de devaluación del dólar, que le sirvió a Estados Unidos para manejar el comercio y las finanzas mundiales. Así lo fue hasta la crisis de 2006 y así lo fue hasta la consolidación de China como capitalismo de Estado con presencia global. Estados Unidos sigue dando vueltas sobre dos problemas del funcionamiento de su economía que no pudo solucionar: inflación de la moneda a medida de su crisis bursátil y financiera y mundialización de su moneda que intenta reemplazar a una canasta de monedas emitidas por varios estados. Joseph Stiglitz, economista prestigiado, a mediados del año pasado hizo circular un apunte titulado La pista falsa de la inflación. Stiglitz, en ese informe edulcorado, se refiere a la inflación actual de los Estados Unidos como un proceso de aumentos temporales de precios
esperables en una recuperación tras un cierre de la economía como lo fue el producido por la pandemia. Sosteniéndose en un acto de fe antes que en el análisis de la realidad, Stiglitz dice que los temores en los Estados Unidos a una inflación no deben ser tenidos en cuenta. El economista se pregunta si el gobierno de Biden no se ha arriesgado a sobrecalentar la economía con un fondo de rescate de 1,9 billones de dólares y planes de gasto adicional para invertir en infraestructura, creación de empleo y apoyo a las familias estadounidenses. Stiglitz considera que las preocupaciones que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a tomar ese camino son prematuras, considerando, dice, la profunda incertidumbre que aún enfrentamos. Menos mal. Nunca antes habíamos experimentado una recesión inducida por una pandemia que presentara una recesión del sector de servicios desproporcionadamente pronunciada, aumentos sin precedentes en la desigualdad y tasas de ahorro vertiginosas. Nadie sabe siquiera si COVID-19, dice Stiglitz, estará contenido en las economías avanzadas y mucho menos a nivel mundial, ni tampoco cuándo. Al sopesar los riesgos, también debemos planificar todas las contingencias, escribió Stiglitz, quien sostuvo que gran parte de la presión inflacionaria actual se deriva de los cuellos de botella del lado de la oferta a corto plazo, que son inevitables cuando se reinicia una economía que se ha cerrado temporalmente. Ese es el optimismo del destacado economista. Veamos qué está pasando en el país que fue hasta principios de este siglo la nave insignia del capitalismo mundial. El cronista comercial informa que ante la inflación en Estados Unidos se apunta a los productores de carne con fuertes medidas intervencionistas. Informa la nota que el gobierno de Estados Unidos, inmerso en una escalada de presión política por la inflación alta y sostenida, decidió comenzar el 2022 con medidas intervencionistas. La primera medida intervencionista será contra los mayores productores de carne del país, a los que Joe Biden acusa de excesiva concentración económica, señalándola como uno de los orígenes de la vulnerabilidad en la cadena de suministro de alimentos del país y una de las causas de la elevada inflación. La situación es especialmente grave en el sector de la carne vacuna, cuyos precios aumentaron en noviembre 21% en relación con 2020, según datos federales. Los precios de los alimentos en general también aumentaron un 6,4% y el índice de las carnes, las aves, el pescado y los huevos subieron 13%. En Estados Unidos, y ello ha sido señalado por el propio Biden, solo 4 empresas controlan el 85% del mercado de la carne vacuna, el 70% del mercado del cerdo y el 54% del mercado de las aves del corral. El gobierno de Biden sostiene que la disolución de los monopolios fomentará la competencia y hará bajar los precios. No solamente la carne es objeto de la política intervencionista decidida por Biden, también pueden llegar a serlo las petroleras, sobre las que el presidente de los Estados Unidos ha pedido que se investigue la conducta potencialmente ilegal en el sector. En cuanto a las líneas de confrontación con el monopolio cárnico, apoyará a pequeños productores. Para el control de petroleras y gasíferas, Biden puso a la Comisión Federal de Comercio a investigar si las compañías petroleras de gas estaban presionando indebidamente los precios de la energía. La preocupación por los precios de la carne no es nada nuevo en Estados Unidos. En 1921, el presidente Wilson aprobó la ley de empacadores y corrales, que todavía está en vigor, para controlar a los grandes procesadores de carne que controlaban los precios de manera similar. Y en 1973, el presidente Nixon impuso topes al precio de la carne de vaca, cerdo y cordero a medida que se disparaba el costo de vida.
Biden se muestra inflexible contra los monopolios que actúan en diversos sectores estratégicos de la economía de Estados Unidos, desde los bancos, pasando por las empresas de tecnología, laboratorios y la industria cárnica. Biden se muestra como un reformador de la estructura económica consolidada en Estados Unidos desde el gobierno de Reagan. Nuestro deseo es que a Biden le vaya lo mejor posible y logre cambiar algo de esa estructura de poder que solo ha sido afectada por la crisis mundial que la misma generó. Esa crisis es monetaria, financiera y de endeudamiento en el exterior y sobreexplotación de los trabajadores y desempleo en el interior de los Estados Unidos. Los burócratas del Fondo Monetario Internacional, que cuentan con tanta relevancia en países como el nuestro, han sido formados para administrar la regla del patrón dólar, una moneda que quedó sin respaldo alguno, como no sean las armas. ¿Cuánto durará el fondo con esa ideología? No lo sabemos con precisión. Sí sabemos que está muy lejos de poder intervenir en un mundo cuyo Producto Bruto es de 102 billones de dólares y la deuda mundial 226 billones de dólares, más del doble del Producto Bruto. Deuda que no incluye a los múltiples mercados de derivados y criptomonedas. Repito, último párrafo. ¿Cuánto durará el fondo con esa ideología? No lo sabemos con precisión. Sí sabemos que está muy lejos de poder intervenir en un mundo cuyo Producto Bruto es de 102 billones de dólares y la deuda mundial 226 billones de dólares, es decir, más del doble de lo que produce el mundo. Deuda, por otra parte, que no incluye a los múltiples mercados de derivados y criptomonedas. Hay que terminar con la fábula de los vivos que impusieron al Fondo Monetario en nuestro país como si fuera el Vaticano de los católicos. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está desaparecido. Y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero. ¿Dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Ahora, además, les presentamos la entrevista, un encuentro profundo con personalidades destacadas los lunes a las 21 horas.